La obra literaria más grande de la literatura española se llama El Quijote de la Mancha. ¿Cuántos acá han leído El Quijote de la Mancha o parte por el trabajo en la escuela? Mm, ¿Se acuerdan seguramente? ¿Se acuerdan seguramente de la anécdota más famosa? Porque es un libro larguísimo, claro, es de 1605, de la época que estaban en crítica, porque para eso fue escrito, para criticar a las novelas, en realidad es un género que se llama romance, también lo hemos estudiado en literatura del colegio, que es una especie de novela, pero que cuenta siempre aventuras de príncipes que luchan contra gigantes, que van a distintas partes del mundo, era la época de Marco Polo, que van a diferentes partes y se encuentran con monstruos que tienen un solo ojo y 3 metros de alto, que tienen cautiva una princesa, no sé para qué, si la princesa es chiquitita así, como King Kong con la novia que se subió al Empire State, ¿para qué la quiere si chiquita así? Le da un beso, se la traga. Entonces, bueno, pero ese era el tipo. Entonces criticaban esa literatura donde el caballero iba solo con un ayudante porque tenía que usar armadura y la armadura nunca se la podían poner solo, que está en la Biblia, en el capítulo donde David vence al gigante Goliat, ¿se acuerdan? Todo eso también está en la Biblia, por supuesto. Este hombre, eh, el Quijote de la Mancha, era uno de estos Quijote ya cuando la época de los príncipes valientes y todo habían cambiado, un tipo que se había llenado tanto la cabeza de esos cuentos, de esas historias maravillosas y qué sé yo, que él creía que era uno, que era un caballero. Y entonces se había conseguido una armadura toda latosa, el casco que él se había conseguido era de uno de esos príncipes milenarios. Y en realidad era un peluquero, había tirado una, una ollita así que usaba para afeitar, que es un redondo que le falta un diente, por eso se lo ponían acá en la pera para afeitar. Y entonces él decía, esta era del famoso príncipe, no sé qué, y la usaba con orgullo y todos lo miraban, se mataban de risa, pero él estaba convencido que era un gran caballero. Y tiene un montón de anécdotas. Por ejemplo, vio una chica que iba con dos ayudantes, digamos, con dos empleados de ella, y él pensó que la tenían cautiva. Ahí nomás desenmandó la espada y le dio con la espada todo y las chicas salieron corriendo y él decía que había rescatado a una princesa. Y se había conseguido un gordo ahí que andaba con un burrito que se llamaba Sancho Panza. Lo nombró que él sea su ayudante. Y en una posada donde estaba, en una fonda, le pidió al dueño de la fonda si lo podía ordenar caballero. El tipo le dijo que sí. Entonces él sacó la espada, se arrodilló él como se ordenaba, el rey ordenaba a los caballeros, le apoyaba la espada casi en coso y dice, hoy te nombro caballero de la corona, de la no sé qué, y entonces él estaba convencido de que era un caballero del que estaba para liberar a su enamorada, que se llamaba Dulcinea del Toboso. Bien, eso es una alarma, que significa que hay que tomar remedio a esta hora. Perdón, perdón. Y él creyó que estaba. Sí, ¿qué conversación estamos continuando? Volvió, está en negro. Está transmitiendo, fíjate allá. En la tecnología. ¿Está todo bien? Los que están en la casa no vieron un salto, una alarma que decía tomar remedio que después te cae a pedazos. y volvemos al otro desastre que era el Quijote de la Mancha. La anécdota más famosa, para hacerla corta, es que él un día iba con Sancho ahí con su burrito y él en su cabalgadura, el caballo él le había puesto el nombre Rocinante. Oh, así, no tenés caballo, Rocinante. Y tenía su ayudante y escudero, y tenía su albarda, y tenía su espada, tenía su Dulcinea del Toboso, esperándola en donde, y en Toboso, si era de Toboso, era de Toboso, y tenía sus luchas para liberar reinas y príncipes y reinados y ser el príncipe de esa época, en una época que ya no había más, pero él era el único que había quedado y no le importaba porque él estaba creído que lo era. Vieron un día en la zona de La Mancha, en el norte de España, vieron unos molinos de viento. Los molinos
tipo el holandés, vieron que está hecho como con 4 velas que giran así, pero que son gigantes, como tipo velas, pues una estructura de madera con telas. Cuando él los vio, dijo, acá están los gigantes. Sancho los miró y dijo, son unos molinos de viento. Oh, eso te lo crees tú, porque eres un tontuelo. Pero son mira los gigantes, mira el tamaño que tienen. Entonces los voy a atacar y los voy a vencer. No, no, patrón, no, no, ya había agarrado, se calzó todo. Agarró su espada y cargó con el caballo contra el primer molino que vio. Cuando le ensartó la espada en la vela esa que giraba así, le dio 5 vueltas en el aire, cayó maltrecho, y él cuando se levantó, ¿qué dijo? Dijo, ¡los hemos derrotado! El punto es el siguiente. Él, en su fantasía, no aceptaba ningún dato de la realidad. Él se edificó una realidad y vivía en base a esa realidad y vivía una realidad triunfante. En su realidad, hasta el burro del gordo que lo acompañaba se daba cuenta. Sin embargo, él no. Y los creyentes evangélicos, me temo que tenemos un problema donde a veces no vemos las cosas, vivimos en una fantasía, creídos, y que cada cosa que pasa refuerza nuestras creaciones teológicas, que a Dios por supuesto no le gustan porque para eso nos dio en su palabra suficiente material para que creamos en la verdad y no en cualquier cosa, porque a Dios no le gusta que creamos aunque sea cualquier cosa. Le gusta que creamos la verdad y lo demás no. Quiero alentarlos a los que quieran buscar, que va a estar de todas maneras apareciendo acá, Efesios 6:12. Efesios 6:12. ¿Se acuerdan del texto este de capítulo 6 de Efesios? Siempre como nos han enseñado de chiquitos, hemos recordado la imagen tan vívida de la armadura de un soldado romano. Probablemente porque cuando Pablo escribiera esto, tenía un soldado romano parado a 2 metros de él, o porque se acordaba, porque todo el tiempo tenía un soldado romano cerca. Pablo estaba siempre con un soldado romano cerca hasta que se murió. Queda entonces mirando la armadura del soldado romano, que era una armadura muy eficiente. Hasta el día de hoy, las armas típicas del uniforme romano, que era uno de los primeros ejércitos en tener algún tipo de uniforme táctico, no solamente de adorno, muchas plumas y todo, porque en el uniforme de los romanos hasta las plumas tenían un sentido estratégico. Entonces, con eso en vista, nosotros siempre quedamos con la idea del soldado romano, pero no con lo que dice por qué dice que hay que tomar una armadura. Y este versículo que vamos a leer hoy tiene como tesoro, que es el versículo por el cual dice Dios en su palabra, a través de la pluma del apóstol Pablo, a los efesios, una ciudad griega, por la cual hay que tener una estructura de defensa y de ataque. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. El texto dice en un hebraísmo carne y sangre, pero carne y sangre es obviamente porque es de gente. Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Si vos fueras el diablo, ¿qué te gustaría hacer con esta creencia que estamos mirando acá? Quisieras borrarla, porque justamente va en dirección a él. Sabemos que arriba de toda esta cosa que dice que hay en lo que llama aquí regiones celestes o espirituales, porque celeste del cielo, celeste no por el color sino por el cielo, es la idea que tenían en la antigüedad y que es muy fácil de entender, que nosotros estamos acá. Esta es la tierra y acá hay como un cielo, acá, este espacio, una expansión, un aire, un algo así, que está a mi alcance, puedo estar acá tocándolo. Acá vuelan los pajaritos, por ejemplo, un poquito más alto ahí pasó un pajarito, hay pájaros acá. Arriba de este cielo, donde vuelan los pajaritos, hay un cielo donde se mueven los astros del cielo. Está el sol, la luna, las estrellas, todo.
Pero hay un tercer cielo, que es donde está Dios. El punto es, entre ese lugar donde está Dios y acá, hay, ¿cómo decir?, una atmósfera percudida, ensuciada, manchada por la rebelión de Satanás y sus ángeles, justamente para neutralizar y, si es posible, eliminar la obra de Dios en el tercer cielo aquí en la tierra. Por eso es tan importante la doctrina de la encarnación. Dios no está en el tercer cielo y te apantalla todo, y no sino que Dios mandó a su Hijo para que esté con nosotros acá para siempre. Cristo está ahora conmigo acá en el corazón. Entonces el diablo no está entre Cristo y yo. ¿Se dan cuenta de la figura geográfica, no es cierto? O mejor dicho, referida a cómo comprendemos el mundo. Sino que Cristo está en mi corazón y arriba, tratando de hacer todo lo más posible, hay un ámbito, un algo, porque no es físico, porque es espiritual, no es que está en un lugar geográfico y se puede ver con el telescopio Hubble, no, es algo espiritual, pero que por supuesto tiene gran influencia en las personas, porque si no hay una discontinuidad en el pensamiento, vos decís, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el narcotráfico no sea fácil de combatir? Esa es una de las preguntas que voy a hacer. ¿Por qué el narcotráfico es difícil de combatir? ¿Por qué parece que cuanto más mala es la cosa, mejor le va? ¿Cómo hay pedofilia? ¿En qué cabeza cabe que pueda haber pedofilia en este mundo donde todos tenemos WhatsApp, Internet, todo? No ha habido un desarrollo tecnológico más grande en la historia entera que ahora. Y hay pedofilia. Entonces, ¿cómo te das cuenta que hay ahí algo que no encaja, que no hace juego? ¿Por qué una persona puede secuestrar a un niño y llevárselo y venderlo en otro país que adoptar a una criatura? ¿Por qué? ¿Es lógico eso? No, no es lógico. Es lo que dice acá. Quisiera que nos fijáramos en el texto porque lo primero que voy a decir es qué cosas menciona específicamente Pablo que están acá. Dice que la razón por la cual hay que fortalecerse en la fe, en primer lugar es porque no tenemos lucha contra personas, que sería más fácil, le da una trompada, le pega un tiro y está resuelto el problema. No va a haber más problema con la persona. Ahora, ¿qué tal si esto es, por ejemplo, como dice aquí, poderes? Poderes. Poderes se refiere a alguna capacidad de hacer algo. Por ejemplo, mi mamá tenía un dicho que decía, vos sí que tenés el don de sacar de las casillas a cualquiera, ¿eh? Ese es un poder. Los chiquitos usan ese poder. Chiquito estaba, ma. Ese es un poder. Decís, no, es un chiquito. Sí. A las 3 de la mañana. Y el chiquito estaba, ma. Y la mamá piensa, mañana a las 7 me tengo que levantar para ir a la escuela. Este chiquito que no se puede dormir, le debe doler la muela, tendrá gases, qué problema, ma. Eso es un poder. Pues si no, pero no es un gran poder, no, pregúntale a la mamá. O el poder de la mujer, dijo uno que leí que me causó gracia. Dice, los que dicen que la mujer es más débil es porque no están teniendo el otro lado de la frazada en una noche en pleno invierno. Están los dos tironeándose la frazada, van a ver si la mujer es débil o es fuerte. Diferentes poderes. Está el poder de la bomba atómica, por ejemplo. Es un poder grande. Alguien de repente activa ese mecanismo que la va a disparar y quizá 1,5 millones de personas pueden morir así en menos de una fracción de segundo. Eso es un poder, es lo que dice acá. En el mundo, en la vida humana, hay muchos poderes, muchos poderes. Está el poder que se le da a los políticos, por ejemplo. Nosotros tenemos un tema con eso, porque la gente no se da cuenta que hay un poder político, que una vez que una persona accedió a un puesto de poder político, en cualquier ámbito de la política, no me refiero a la política partidaria, sino al manejo global social. Si una vez que vos
que por alguna razón alguien se establece, puede ser por democracia, por el voto, o puede ser por un golpe de Estado. Pero una vez que el tipo está ahí hay un poder. Me decís, pero ¿cómo Venezuela, que son gente tan inteligente, tienen al hombre ese que dice barbaridades todo el tiempo? ¿Y por casa cómo andamos? ¿Y cuántos gobiernos del mundo están guiados por personas que son sumamente inteligentes y capaces? Hay que entender que Pablo dice que uno tiene que ser fuerte en la fe, justamente porque en el mundo hay muchos poderes de este tipo. Desde mini poderes como el del bebé que mencioné, hasta maxi poderes como el que tiene Putin, por ejemplo. Putin no es lo mismo que Maduro. Las grandes potencias, Xi Jinping, el de China, de ninguna manera es una persona que su poder se pueda comparar con el de un bebé. China, si te fijas, hace algunos años atrás era como gracioso, compramos cosas importadas baratas de China. Si te fijas ahora, la banderita roja de China con el escudo comunista adentro, nosotros en nuestro país, que es uno de los países, estamos justamente en las antípodas de China. Si hiciéramos un agujero acá, ¿sabés dónde saldríamos? Pues yo ya me lo averigüé, pues yo compré unas cosas ahí. En la provincia de Shenzhen, China. Está en el lado opuesto del mundo, pero estuvimos así de que el puerto de Río Gallegos en el sur tuviera una base económico-estratégica china. Si se hubieran distraído 2 días más, se la aprobaban y chau. Que de hecho, una base terrestre de comunicaciones en Neuquén ya está funcionando hace varios años. ¿De qué es? De comunicaciones. Ahora, si vos fueras Xi Jinping, ¿no te gustaría tener en el otro lado del mundo una base secreta de comunicaciones? Poderes. Dejo ahí porque ya agarré para el lado de la política. Y ese es un punto. No estamos hablando de política, estamos hablando del mundo espiritual. Los creyentes a veces, como el Quijote, lo que hacen es gritan en el culto, ¡el demonio, manifiéstate! La gente salta, grita, todo, en el nombre de Jesús, y gritan, repiten frases, que esto y que lo otro, y creen que realmente están produciendo la liberación de algunas personas, que algunas efectivamente Dios sí libera. Y yo lo he visto. Pero que también hay mucho circo y hay mucho que se lo liberan en un lado y después lo liberan en el otro. Yo puedo decir, si esta persona me contó que lo liberaron la vez pasada, ¿por qué lo están liberando de vuelta hoy? Entonces no fue liberado. O lo liberan, sale del templo y se vuelve a encanutar, que le pasa algo. Entonces esa discontinuidad de los creyentes no la piensan, son como el Quijote de la Mancha. Dicen, ha habido victoria, gloria a Dios, ha habido victoria en Cristo. Vengan el domingo que va a haber la misma victoria con la misma persona, el mismo domingo. No puede ser, hay algo que no cierra. Entonces, si hay algo que no cierra, uno debe primero parar y buscar en la Biblia y decir, ¿cómo era esto? Miren, una receta que a mí me ha servido porque hay mucha confusión. Y el diablo dice claramente en la Biblia, si es posible va a confundir a los creyentes. O sea, los creyentes no es raro que confunda a creyentes, porque para eso está. Para mí una pauta muy importante es cómo hacía Cristo. Vos fíjate, ¿cómo liberó Cristo demonios? ¿Liberó demonios? Sí. ¿Él hablaba de demonios? Sí. ¿Cómo hacía él? Cuando estaba con el endemoniado Gadareno, por ejemplo, para decir algo, ¿quién de los dos gritaba? El endemoniado. Gritaba porque era parte de su problema, vamos a decir. No quiero decir ni enfermedad ni nada para no sacarlo. Por el momento no vamos a discutir eso. Simplemente para decir, hay poderes. Y hay poderes que pueden tomar una persona y transformarla en una cosa completamente extraña, que no tiene forma de hacer nada con él. A este, el gadareno, lo ataban con cadena y le rompía. Dios, qué fuerza, qué bestia. Bueno, sí, era así. Ahora, ¿cuál de los dos gritaba? ¿Jesús o el endemoniado? No, Jesús. En algunos cultos evangélicos, el que grita más fuerte es el pastor, con el micrófono así. En ese ambiente,
Una persona puede no estar endemoniada y al rato sentirse como loca y ganas de romper cosas o saltar, qué sé yo, así como una mera expresión de algo puramente psicológico, digamos, o principalmente psicológico y no espiritual. Ahora, a una persona que no tiene un problema espiritual, sino psicológico, y vos lo remachás diciéndole que es endemoniado en el culto, por boca del pastor, ¿cómo lo sacás después de eso? Yo conocí a un muchacho así. Se presentó en Mar del Plata un día, un muchacho hermoso de unos 18, 19 años, jovencito, era muy bonito, creyente de Buenos Aires, estaba de vacaciones, vino a la iglesia. Cuando fuimos a saludar, se presenta conmigo, me dice, hola pastor, yo soy de la iglesia de 11, me dice, soy endemoniado. La hija, la madre de él, lo tuvo de soltera, estamos hablando de 50 años. Ella era hija de dos líderes de una denominación muy conservadora, que eran líderes en la iglesia, y la hija, la nenita, le quedó embarazada de este chico. Entonces los padres le pidieron en la iglesia que renuncien a todos los cargos por el papelón que habían hecho, que en realidad lo hizo la nenita. Pero los quemó a ellos, los desprestigió. Entonces ellos empezaron a averiguarse, a ver qué esto que lo otro, y llegaron a la conclusión de que a la hija habría que haberla exorcizado porque tenía una especie de demonio de la lujuria, una cosa así, que fue la que lo llevó a tener este chico y por lo tanto este chico cada tanto tenía ataques así de bronca, se enojaba, rompía cosas y todo, igual que todos mis hijos. Entonces luego etiquetaron endemoniado y él vino y se presentó a mí como endemoniado. Digo, pero ¿vos no me dijiste eso de la iglesia 11? Si no te molesta nada, vos vas al culto, cantás, alabás al Señor, has hecho que... Sí, sí, me bautizaron, todo, dice, pero ya le digo, este es mi problema. Pero ¿cómo podés, un chico lindo como vos, mirándolo con los ojos de Cristo? ¿Vos te imaginás que vos, mirá, acá tengo a Elena, tiene una de sus hijas acá? Digo, ¿esta es tu hija? Es un bicho eso, está endemoniada esta chica. ¿Cómo te sentirías vos si yo te lo dijera como pastor, en serio? ¿Cómo te sentirías vos? Conmigo, ¿cómo te sentirías? No tendrías ganas de decir, ¿cómo vas a decir eso? Mi hija que yo amo. ¿Y a quiénes ama Dios? Y ese es un punto. ¿A quiénes ama Dios? Dios ama a los enfermos mentales. Dios ama a los chinos. Dios ama a los budistas. Dios ama a los criminales. Y la más difícil de todas, Dios. Es un test, no es un chiste. Dios ama a Emerenciano Sena. Pensalo. ¿Qué dice la Biblia de eso? Pero hay otras cosas que no son solamente así poderes, poder de bomba atómica. Dice, autoridades. El poder es una cosa como impersonal. Por ejemplo, la bomba atómica. Puede venir uno, apretar el botón, puede venir otro, tocar el botón. Mientras haga el mecanismo, la bomba va a explotar. Porque el poder está en la bomba atómica. Pero el que dispare la bomba atómica o cualquier otra cosa, como por ejemplo decidir la invasión a tal lugar, la persona o poder que tiene la autoridad para hacer eso es una autoridad. Es decir, puede ser una persona, pero puede ser una institución, puede ser algo, donde está el poder administrado por algo o alguien. Por eso es que dice acá que hay autoridades, y entonces hay autoridades por todas partes. Por ejemplo, el papá y la mamá son autoridad en la casa, o eran antes. El policía en la calle, con el uniforme y toda la milonga, es una autoridad en la calle. Si vos, que yo una vez discutía, digo, ¿cómo es esto? Está el semáforo en rojo y un agente de tránsito me hace así. Entonces yo no le hago caso, porque arriba de él hay una luz roja. Y él me hace así, me saca el pito, pi, 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 pi. Entonces yo digo, ¿pero cómo? Él me está diciendo que pase y el semáforo me está diciendo que no pase. ¿Por qué? Porque en la ley dice que si hay un agente, no cualquier persona, si hay un agente de tránsito, no importa la luz, sino
el funcionario que lo está haciendo, porque por ejemplo puede haber habido un accidente, están esperando que entre la ambulancia y el semáforo hasta que lo apagan, lo cortan, le cambian las lucecitas de colores o algo, va a pasar tiempo y necesitan urgente entrar a la ambulancia y el agente de tránsito te va a mover con gestos claros e indubitables para que vos te muevas, para acomodar el tránsito, para ayudar a la persona que está en emergencia. Poder y autoridad, la persona que la ejerce. El problema es que a veces las autoridades en el mundo no molestan la fe y a veces van en contra de la fe. También dice contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Fíjate cómo las dos primeras cosas las dijo con una palabra, pero acá le manda una frase, miren, que dice así, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Otra vez el tema de la imagen del cielo. Es decir, Pablo se da cuenta claramente, y cualquiera de nosotros se da cuenta claramente, que en el mundo en que vivimos, ¿cómo decir? Hay una... hay algo. Hay algo que es difícil de definir. Que algunas personas dicen, como es difícil de definir, entonces simplemente decimos que es una fantasía. El problema existencial con eso es que si vos decís, esto es una fantasía, esto es... no entendés la realidad con las preguntas que yo te hice al principio. Preguntas de niños son. Un chiquito que le cuentan o por primera vez él escucha que alguien mató a otro, que lo asesinó. Él en su mente piensa, ¿cómo asesinar? ¿Cómo matar a una persona? ¿Por qué, bueno? ¿Por qué fulano lo mató al otro? Y los chiquitos a veces se nos preguntan, cállate, nene, porque los padres mismos no saben bien qué responderle. El punto es, no ven a través de lo que uno experimenta día por día, no ven que hay como una atmósfera negativa, cargada, podrida, fea, mal. ¿No es lo que tenemos miedo cuando nuestros hijos van creciendo, de que los vemos que se van exponiendo cada vez más a ese ámbito, donde de repente van a un baile y vuelven muertos? Dicen, estás exagerando. Mirá, mirá, mirá. ¿Cuántas de esas cosas sin explicación tenemos a nuestro alrededor? Son explicables solamente a través de una teoría espiritual del mundo y no solamente un enfoque profesional científico. Como dijo el propio Alberto Einstein, la realidad del universo no va a ser comprendida en su totalidad solamente por la ciencia, sino por la ciencia, el arte y la religión. Eso dijo él. Y era un tipo más o menos inteligente. Y la solución que Pablo da es: pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Lo de la armadura quedará para otro día. Pero si te acordás, es la fe, la guía del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la firmeza en compartir la fe con otros, poder hacer que otros también encuentren esta perspectiva, porque la mayoría de las personas ya tienen la perspectiva negra de ese nubarrón espiritual en las regiones celestes, ya lo tiene, y muchos de ellos lo tienen muy de cerca. Hay gente que está re amargada porque injustamente una persona, qué sé yo, venía manejando borracho y le mató a un pariente. Entonces, una persona que no tiene a Cristo en el corazón, ¿cómo entiende eso? Entender nunca lo va a entender. No hay forma de entender, porque no hay una lógica de eso. Si no incluye esa lógica una perspectiva espiritual. En este mundo,
En lo que nos toca vivir ahora, acá, no está solamente Dios y el qué lindo amanecer y qué lindo que es el dulce de leche con una taza de chocolate caliente en invierno. No es eso. Eso es una perspectiva idealista, romanticona de la vida. Que cuando te pasa algo se te cae toda la estantería abajo y no sabes qué hacer con los pedazos. Una perspectiva más realista sería, me doy cuenta que en el mundo hay un saboteador, que arriba de todo eso hay un fogonero, un saboteador, la Biblia lo llama en hebreo adversario. Es decir, uno que está claramente en contra nuestra. Nosotros hacemos el juego con Satanás, pensamos el diablito rojo, los dos cuernitos, el tridente y todo, oh, sí, los hinchas independientes. Sí. No es sino viendo lo que pasó con el propio Jesús en la cruz para ver que tan malo es Satanás, que tan malo es el pecado, que tan destructivo es el pecado y que tan grande es la obra de Cristo en la cruz que puede liberar su propia vida de eso y darle un sentido eterno, y que al haberlo hecho puede liberar mi vida y darle un sentido eterno, así sea que yo me muera porque un camión manejado por un borracho me pisó y me mató. ¿Te das cuenta? Que no es solamente una cuestión de buena y mala suerte, sino una cuestión de tener perspectiva de cómo funciona el mundo. Y que este funcionamiento, que tiene cierta perversión en este tiempo actual, de ese hemos sido liberados por la fe en Jesucristo. Y que entonces nuestro esfuerzo, en vez de tratar de entender o de tratar de resolver nosotros con nuestra propia fuerza, lo que debemos hacer es aprender, como el apóstol Pablo decía, de la armadura del soldado romano, a poder defendernos con una buena espada, tener un escudo que nos ayude a atajar los ataques del maligno, porque van a venir, en alguna forma u otra, van a venir. A tener un yelmo que nos proteja la cabeza, que no nos corten la cabeza con un piedrazo, un hachazo, un flechazo o lo que fuera. A tener bien asegurado todo. No sé, que en la mitad de la batalla se nos empiezan a caer los pantalones y entonces, ¿por qué lo mataron? No, porque se le cayeron los pantalones, se enredó, vino el enemigo y lo mató. De tener un buen calzado, no sé, que yo piso arriba de un dardo que estaba prendido fuego, me quemo un pie y ya con un pie quemado no puedo pelear más por un pie quemado. ¿Cuántos creyentes tenemos con el pie quemado tirado por ahí? Este es el momento, por eso predico de esto hoy, porque hay muchos creyentes que al ignorar esto están desanimados, no tienen ganas de venir. Acá hay un montón de sillas, de paso les digo lo que están en el streaming, mirá, de ¿dónde vivimos? Cerca del cruce Varela. Si salís el sábado que viene a la mañana, el domingo estás acá. Los que viven en el cruce Varela en Buenos Aires. Vení, acercate y compartí con nosotros acá. Si no venís porque tenés un motivo muy trascendente, está bien. Pero si no tenés realmente un motivo, si simplemente es porque, bueno, ahora se puede ir a la iglesia sin tener que estar presente, pero las personas que están acá, nos encantaría verte y darte un beso. A mí me encantaría. Y yo ya sé que esto, a través del streaming y eso también es una reunión. Y estoy contento porque a mí nunca me escucharon predicar a las 2 de la mañana, pero el otro día que no me podía dormir, me puse a fijar y veo que crecía el número así de a 1, de a 2. Eran como las 2 de la mañana y acababa de entrar alguien y ver el mensaje del domingo, que fue a las 10:30 de la mañana, lo estaba viendo a las 2 de la mañana para el lunes. Yo dije, mira qué loco esto. Y estoy agradecido de eso. Y me doy cuenta que eso también es parte de esta gigantesca cosa que es el mundo, donde también está la nube negra, donde el diablo está tratando de usar cualquier cosa, un poder, un bebé que llora, un asesino, un criminal serial, un vendedor de armas o drogas, lo que sea, autoridades, cargos, lo que sea, para destruir a las personas, a vos, a mí, de destruirnos. Pero nosotros, si estamos con esta armadura espiritual, estamos conociendo una otra dimensión espiritual, que es la dimensión donde Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Él lo creó, el diablo se lo desafió,
pero Él lo va a reconstruir todo, todo, absolutamente todo. Despidámonos para tener una semana en paz. Mariela, ¿querés guiarnos en un momento de oración? Nos despedís en paz, que quizá es lo que más estamos extrañando últimamente. Amén. Bueno, voy a hacer algo loco que mientras escuchaba, Sí. como soy de loca, como Don Quijote, Sí, señor. pero con la conciencia y la fe en el Señor y escuchándote atentamente, recordé algo que en la semana he estado orando y dije, este es el momento. Así que Sí, si señor. ustedes me Lárguelo. permiten, esta semana falleció la mamá de una amiga mía de Mendoza, con la que yo trabajé en la universidad allá en Mendoza, y he estado orando por ella. No le había hablado, no le había escrito, y ahora en el cierre de tu mensaje, pastor, dije, voy a grabar mi oración y voy a enviársela. Y ustedes también, en acuerdo, en este desafío de la fe, nos vamos a unir para bendecirla Sí, y que a ella señor. le llegue. Así que te pido que si estás en tu casa, pongas, se llama Laura, No. y pongas también en tu pensamiento, en tus oraciones de fe, el mensaje de bendición para ella, la oración de bendición para ella. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana de bendición, de fe, nos ponemos de acuerdo creyendo que tu nombre, que es sobre todo nombre, tiene poder, tiene autoridad, tiene bendición, tiene consuelo, tiene paz, tiene fuerzas nuevas. Y Señor, nos ponemos de acuerdo en esta iglesia para bendecirte a vos en primer lugar y también para bendecir a aquellos que están en necesidad, que necesitan de tu consuelo, de tu abrazo, de tu amor. Y Señor, yo bendigo esta semana que comienza, que vamos a transitar, y especialmente quiero poner en tu presencia, en tus manos, la vida de Laura, de su familia, que les des paz, consuelo en esta semana, en este tiempo de duelo por la partida de su mamá, y especialmente, Señor, que abraces a mi amiga, a su familia, que les puedas hacer sentir a la distancia tu bendición, tu compañía, tu abrazo. Señor, te honramos, te damos gracias por todas las cosas, te damos gracias por esta oportunidad de poder pedirte confiadamente, sabiendo y creyendo en fe que vos lo haces posible. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bendecida semana. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.